En esta cápsula, señores, vamos a tratar varias preguntas que hizo el señor Juan Diego Lara. ¿Por qué? Porque son preguntas que se unifican en la temática. Así que voy a leer las preguntas que van a ser tratadas, porque en realidad sí se unifican en la temática. La primera es la importancia de la Eucaristía, lo cual en la cápsula pasada se los expliqué en 37 minutos. Ahora, la segunda, importancia de la adoración eucarística. Tercera, importancia de recibir en gracia a Jesús. Cuarta, dones de la misa. Quinta, ¿por qué Dios nos regaló el infinito regalo de la Eucaristía? Sexta, todo el poder, honor y gloria sea siempre para Dios. Eso más que una pregunta es una alabanza, pero bueno. Séptima, ¿cómo poner más atención en misa? Octava, ¿qué intenciones tener en misa? Novena, hablar lo que considere de la Eucaristía y la misa. Aquí Juan Diego Lara me está instando a que yo hable lo que yo considere de la Eucaristía y la misa. Ya les he hablado en 37 minutos y les hablaré aún más. Siguiente, importancia de ir constantemente a misa. Eso también en la cápsula pasada ya se los expliqué en parte, pero aquí se los explicaré un poco más. Sin embargo, como no quiero aburrirlos y todo esto está unificado, es decir, que el tema va unificado, por eso se los voy a entregar en un solo tema. Así pues, siguiente, comunión espiritual. Y último, la misa es un acto cósmico mundial. Hablar de sacramentos. Como pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preguntas unificadas sobre la Eucaristía y las diferentes cosas que pueden llegar a pasar en ella. Así que vamos a hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Primera, la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento central de la Iglesia Católica instituido por Jesús mismo durante la Última Cena. Es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual su cuerpo y su sangre son verdaderamente presentes bajo las apariencias del pan y el vino. La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, ya que en ella recibimos a Jesús en su plenitud y nos unimos íntimamente a Él y nos nutrimos de su gracia y amor. Segunda, importancia de la adoración eucarística. La adoración eucarística es una forma de culto y devoción que se ofrece a Jesús sacramentado presente en el Santísimo Sacramento del altar. La adoración eucarística nos permite contemplar y honrar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, adorando su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La adoración eucarística nos ayuda a profundizar nuestra relación con Cristo y a crecer en amor y reverencia hacia Él y a recibir abundantes gracias y bendiciones. Tercera, importancia de recibir en gracia a Jesús. Para recibir la Eucaristía de una manera fructífera, es necesario que se esté en estado de gracia, es decir, libres del pecado mortal. La gracia es el regalo gratuito de Dios que nos permite participar plenamente en su vida divina y en su amor. Recibir a Jesús en la Eucaristía en un estado de gracia nos permite establecer una comunión íntima con Él y recibir sus dones y bendiciones y experimentar su presencia transformadora en nuestra vida. Cuarta, dones de la misa. La misa es un acto de culto y sacrificio supremo de la Iglesia, en el cual se ofrece el sacrificio redentor de Cristo al Padre por la salvación del mundo. En la misa se nos concede la gracia de participar en el sacrificio de Cristo y se nos ofrecen innumerables dones espirituales, tales como la purificación de nuestros pecados, la santificación de nuestras almas, la fortaleza para vivir como verdaderos discípulos de Cristo y la unión con la Iglesia y con todos los fieles. La misa es un inagotable tesoro de dones divinos para el alma, pero también para el cuerpo. Ya lo expliqué también en la cápsula pasada. ¿Por qué Dios nos regaló el infinito regalo de la Eucaristía? Quinta, la Eucaristía es un don inestimable
que Dios nos ha dado por su amor y misericordia. A través de la Eucaristía, Dios se hace presente en medio de su pueblo de una manera tangible y real, y nos ofrece la posibilidad de una comunión íntima con Él. La Eucaristía es un regalo infinito porque en ella recibimos al mismo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en su plenitud, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es un regalo que nos llena de gracia y que nos transforma y que nos nutre espiritualmente y que nos da la esperanza y la fortaleza para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Sexto, todo el poder, el honor y la gloria sea siempre para Dios. La Eucaristía es un acto de culto supremo en el cual toda la gloria y honor son ofrecidos a Dios Padre a través de Jesús en el Espíritu Santo. En la Eucaristía reconocemos la majestad y la grandeza de Dios y le rendimos homenaje y adoración como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Salvador. En la Eucaristía nos humillamos ante la presencia divina y reconocemos que todo el poder, el honor y la gloria deben ser siempre atribuidos a Dios, quien nos ama incondicionalmente y nos da el regalo inestimable de la Eucaristía. ¿Cómo poner más atención en la misa? Poner atención en la misa es importante para participar plenamente en este sagrado acto de culto, y para esto es útil que te prepares adecuadamente antes de la misa, llegando a tiempo, recogiendo tus pensamientos y abriendo tu corazón a la gracia de Dios. Durante la misa podemos practicar la reverencia, escuchar atentamente las lecturas y la homilía, participar en los cantos y en las oraciones y hacer una comunión fervorosa, evitar distracciones innecesarias y enfocarnos en el misterio que se celebra y se participa activamente en cada parte de la misa, porque esto nos ayudará a poner más atención y a vivir plenamente ese encuentro con Dios. Octava, ¿qué intenciones tener en la misa? En la misa podemos tener diversas intenciones, como por ejemplo ofrecerla por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por las necesidades de la Iglesia y del mundo, por nuestros seres queridos, por los enfermos, por los difuntos y por todas las intenciones que llevemos en nuestro corazón. Yo te sugiero también los enemigos. Es importante tener un corazón lleno de gratitud y humildad y amor al ofrecer nuestras intenciones en la misa, confiando en la misericordia y providencia de Dios. También podemos unir nuestras intenciones a la intención del celebrante y de la Iglesia Universal, que es la de ofrecer el sacrificio redentor de Cristo por la salvación de todos los hombres. Novena. Hablar de lo que consideres de la Eucaristía y la misa. Esa es una petición que me hace a mí el señor Juan Diego Lara. Por eso es que este tema es un poco largo, pero no engorroso. La Eucaristía y la misa son misterios profundos y ricos en significado, y son temas dignos de ser compartidos y reflexionados. Podemos hablar de la Eucaristía y de la misa desde la perspectiva de la teología, la espiritualidad, la historia de la Iglesia, la liturgia, la vida de los santos y la experiencia personal de fe. Podemos compartir con otros la importancia que tiene en nuestra vida y cómo nos nutre espiritualmente y cómo nos ayuda a crecer en santidad y cómo nos une a Dios, a la comunidad de la fe. Y también podemos hablar de la Eucaristía y de la misa como fuentes de gracia, como encuentros íntimos con Cristo y como una fuente de inspiración y fortaleza para vivir nuestra vida cristiana en el mundo. La importancia de ir constantemente a misa, décima. La misa tiene una importancia muy relevante, y esa importancia radica en que la misa es el centro de la vida cristiana y es el corazón de la Iglesia. Es en la misa donde se hace presente de una manera real y sustancial el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, y donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Asistir a la misa de una manera frecuente nos permite estar en comunión con Dios y con la comunidad de la fe, y fortalecer nuestra relación con Dios, y crecer en la gracia y en la santidad, y recibir la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, y ser nutridos y transformados por la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Onceava, la comunión espiritual. La comunión espiritual
es un acto de profunda devoción en el cual, en situaciones en las que no podemos recibir físicamente la Sagrada Eucaristía, expresamos también nuestro deseo ardiente de estar en comunión con Cristo y de recibir su gracia. La comunión espiritual nos permite abrir nuestro corazón a la acción de Dios y acoger su presencia en nuestra vida y nutrirnos espiritualmente en momentos en que nosotros no podemos participar de manera física de la misa, por cualquier razón, enfermedad o una circunstancia X o un pecado. La comunión espiritual nos ayuda a mantener viva nuestra relación con Cristo y a crecer en la fe y a mantenernos unidos a la Iglesia, incluso en situaciones difíciles o en circunstancias especiales. 12. La misa es un acto cósmico mundial. Me pide hablar de los sacramentos. La misa es un acto cósmico mundial porque trasciende el tiempo y el espacio y está en íntima conexión con toda la creación y con la obra redentora de Cristo en favor de la humanidad y de todo lo que ha creado y de todo el cosmos. La misa es el sacrificio de Cristo que se hace presente en la Sagrada Eucaristía y es el centro y la fuente de todos los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios que nos santifican y nos hacen partícipes de la vida divina. La misa, como sacramento supremo, nos permite participar plenamente de la obra redentora de Cristo y recibir la gracia que nos santifica y nos transforma en hijos de Dios. Al hablar de los sacramentos, podemos profundizar en su relación con la misa y en su importancia en la vida sacramental de los fieles y en su papel en la vida de la Iglesia y en la salvación del mundo. En resumen, la Eucaristía y la misa son tesoros inestimables de la fe católica que nos ofrecen la oportunidad de estar en comunión con Dios y de recibir su gracia y de participar en la obra redentora de Cristo y de crecer en la santidad. La importancia de la Eucaristía y de la misa radica en su significado profundo, en su poder transformador y en su papel central en la vida cristiana y en la Iglesia. Al profundizar en estos temas, podemos crecer en nuestra comprensión y vivencia de la Eucaristía y de la misa, y vivir en una vida cristiana plena y comprometida con el amor y servicio a Dios y a nuestros hermanos en la fe. 13. La importancia de recibir en gracia a Jesús. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, que nos permite participar en su vida divina y nos capacita para vivir una vida de santidad. La Eucaristía es el sacramento por excelencia de la gracia, porque en ella recibimos a Jesús, al Hijo de Dios, hecho hombre, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Recibir a Jesús en gracia en la Eucaristía nos permite experimentar su amor y misericordia y ser fortalecidos en nuestra debilidad y ser purificados de nuestros pecados y ser transformados en su imagen y semejanza. La importancia de recibir en gracia a Jesús en la Eucaristía radica en que nos brinda la oportunidad de encontrarnos con Dios de una manera íntima y personal y de experimentar su amor y misericordia de una manera tangible y de fortalecernos y transformarnos por su gracia en nuestra vida cotidiana. 14. Los dones de la misa. La misa es un encuentro con Dios en el que Dios nos concede numerosos dones y gracias para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida temporal y física. Entre los dones de la misa se encuentra la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, y no deben olvidar que Cristo, al ser verdadero Dios y hombre, siempre nos dará dones, comenzando por los espirituales y continuando por los que son físicos y temporales. La palabra de Dios, proclamada en las lecturas y en la homilía, en la oración comunitaria, en la participación en el sacrificio redentor de Cristo, la recepción de la gracia sacramental, la comunión con la comunidad de la fe, la renovación de nuestros compromisos bautismales y la oportunidad de ofrecer nuestras intenciones y necesidades a Dios. Esos dones de la misa nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a ser fortalecidos en la fe, y a ser transformados por su gracia y a vivir una vida cristiana plena y comprometida. 15. ¿Cómo poner más atención en la misa? Si se dan cuenta, les estoy dando estos temas un poco más desglosados. La misa es una celebración litúrgica
que requiere nuestra participación activa y consciente para aprovechar plenamente sus frutos espirituales. Poner más atención en la misa implica estar presentes de una manera consciente en cuerpo, mente, espíritu y alma, y estar abiertos a la acción de Dios en cada momento de la celebración. Algunas formas prácticas de poner más atención en la misa incluyen el prepararnos adecuadamente antes de la misa y participar en las lecturas y en la homilía, y unirnos activamente en las oraciones y respuestas litúrgicas, y meditar en el significado de los ritos y los gestos litúrgicos, y recibir la Eucaristía con reverencia y devoción, y hacer una acción de gracias después de la comunión. Y poner más atención en la misa nos permite vivir una experiencia más profunda y significativa de encuentro con Dios en la Sagrada Eucaristía. 16. ¿Qué intenciones tener en la misa? La misa es una oportunidad para ofrecer nuestras intenciones y necesidades a Dios y encomendarlas a su providencia. Podemos tener diferentes intenciones en misa, como por ejemplo la salud de nuestros seres queridos, la conversión de los pecadores, la conversión de alguna persona difícil o la oveja negra de la familia, el descanso eterno de los difuntos, la paz en el mundo, la unidad de la Iglesia, la fortaleza en la fe, la gratitud por las bendiciones recibidas, la ayuda en momentos de dificultad y muchas otras necesidades personales y comunitarias. Es importante llevar nuestras intenciones a la misa, ofreciéndolas con sinceridad y confianza en la misericordia de Dios. Al tener intenciones específicas en la misa, nos enfocamos en las necesidades de nuestro corazón y de los demás, y nos unimos a la oración de la comunidad cristiana en busca de la intención de agradar a Dios, y así, agradándole a Dios al pedir por nuestro prójimo, pueda el Señor obrar por nosotros. Que Él obre en nuestra vida, que interceda en nuestra vida, que cambie nuestra vida. Eso en una frase significa entregarte plenamente a Dios y que confíes en Él, en su obrar, y dejes de impedirle el poder obrar en tu vida con tus preocupaciones falaces que van a pasar. Esas ya las conoce Dios, y cuando tú confíes en Él, Él lo arreglará todo. Más oración y menos ciencia. Ofrecer nuestras intenciones en la misa nos ayuda a encomendar nuestras preocupaciones y necesidades a Dios y confiar en su providencia y experimentar su amor y cuidado en nuestras vidas. 17. Hablar de aquello que consideremos de la Eucaristía y de la misa. De nuevo vuelve a instarme el señor Juan Diego Lara a hablar de lo que a mí me parezca. Ya lo estoy haciendo, y ustedes podrán escuchar si quieren. La Eucaristía y la misa son misterios profundos de nuestra fe católica. Hablar de ellos es una oportunidad para compartir y profundizar en nuestra comprensión de esos sacramentos, y podemos hablar de la Eucaristía y de la misa desde diferentes perspectivas, como su significado teológico, su importancia espiritual, su historia y desarrollo en la Iglesia, su relación con la vida cotidiana, su impacto en nuestra vida de la fe y muchos otros aspectos relevantes. Al hablar de la Eucaristía y la misa, podemos compartir nuestras reflexiones personales, nuestras experiencias de encuentros con Dios en la Sagrada Eucaristía, nuestras preguntas y nuestras dudas y nuestra relación con esos sacramentos en nuestra vida cotidiana. Y hablar de la Eucaristía y la misa nos ayuda a crecer en nuestra comprensión y vivencia en estos misterios y a compartir nuestra fe con los demás. 18. La importancia de ir constantemente a misa. La misa es el centro de la vida sacramental y litúrgica de la Iglesia Católica, y asistir a ella de una manera constante y activa es una parte fundamental de nuestra vida de fe. Ir constantemente a misa nos permite participar plenamente en el sacrificio redentor de Cristo y recibir su cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía, ser fortalecidos y renovados espiritualmente, escuchar la palabra de Dios proclamada, unirnos en oración en la comunidad de la fe y ofrecer nuestras intenciones a Dios. La misa es una oportunidad para encontrarnos con Dios de una manera íntima y personal, y para recibir la gracia y los dones que Él nos ofrece a través de este sacramento. Ir constantemente a misa nos ayuda a mantener nuestra relación con Dios viva y activa, y a crecer en nuestra vida espiritual,
y a fortalecernos en la fe y a ser testigos de nuestra fe en el mundo. 19. La comunión espiritual. La comunión espiritual es una forma de recibir a Jesús en la Eucaristía cuando no podemos hacerlo sacramentalmente, como en situaciones de enfermedad, imposibilidad de asistir a la misa o en momentos de adoración eucarística. Consiste en unirse espiritualmente a Jesús, expresando nuestro deseo de recibirlo en nuestro corazón y permitiéndole que nos alimente y que nos fortalezca espiritualmente. La comunión espiritual es una práctica piadosa y valiosa que nos permite mantener nuestra comunión con Jesús, incluso en situaciones en las que no podemos recibirlo sacramentalmente. Podemos hacer una comunión espiritual a través de una oración sincera y ferviente, expresando nuestro amor y nuestro deseo de estar unidos a Jesús en la Eucaristía y abriendo nuestro corazón para recibir su gracia y bendición. La comunión espiritual nos ayuda a mantener viva nuestra relación con Jesús y a nutrir nuestra vida espiritual, incluso en momentos en los que no podemos participar físicamente en la misa. 20. Participación activa de la liturgia. La liturgia es la celebración pública de la fe de la comunidad cristiana. Participar activamente en ella nos permite vivir plenamente la experiencia de la Eucaristía y la misa. Podemos participar activamente en la liturgia a través de la oración, el canto, la respuesta a las lecturas, la actitud reverente y atenta, la adoración al Santísimo Sacramento, la recepción de la comunión y la participación en los ritos y gestos litúrgicos. La participación activa en la liturgia nos ayuda a involucrarnos plenamente en la celebración y a abrir nuestro corazón a la acción de Dios, y a estar en comunión con la comunidad de la fe y a vivir la Eucaristía como un encuentro transformador con Jesús. Participar activamente en la liturgia nos permite vivir la misa como una experiencia profunda y significativa del encuentro con Dios y de la comunión con la Iglesia. En resumen, la Eucaristía y la misa son dones preciosos de nuestra fe católica y podemos vivirlas de una manera más plena y significativa a través de una comprensión profunda de su significado, una preparación adecuada, una participación activa, una comunión frecuente, una oración sincera y una vida de fe comprometida. Al vivir la Eucaristía y la misa de esta manera, podemos experimentar la presencia viva de Jesús en nuestras vidas y nutrir nuestra vida espiritual y crecer en nuestra relación con Dios y con la comunidad de la fe. La Eucaristía y la misa son verdaderamente regalos inestimables de Dios que nos acompañan en nuestro camino de fe y que nos fortalecen en nuestra vida cristiana. Dejo la tosida porque quiero que sepan que esto está en vivo, no tiene edición. Las lecturas que les recomiendo son, en el contexto de la Eucaristía y la misa, una parte fundamental de la liturgia. Tiene una gran importancia en la experiencia de los fieles. Las lecturas son textos seleccionados de la Sagrada Escritura que incluyen lecturas del Antiguo Testamento, del Salterio, de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y del Evangelio. Cada lectura tiene un propósito específico y contribuye a la comprensión del misterio de Dios y a la formación de la fe de ustedes, los fieles, pero también la mía. Entonces, las lecturas en la Eucaristía y la misa nos ayudan a escuchar la palabra de Dios, a reflexionar sobre ella y a aplicarla a nuestra vida cotidiana. Son una oportunidad para que Dios nos hable a través de su palabra y para que podamos crecer en nuestro conocimiento y amor por Él. Las lecturas nos ofrecen enseñanzas sobre la fe, la moral, la vida cristiana y la relación con Dios y con los demás. Nos guían en nuestro camino espiritual y nos alimentan en nuestra vida de fe. Las lecturas en la Eucaristía y la misa también están en armonía con el tema litúrgico del día que se relaciona con la temporada litúrgica, la fiesta o el acontecimiento especial que se celebra en ese día. Por ejemplo, en la temporada del Adviento, las lecturas se centran en la preparación para la venida de Jesús, en la Cuaresma, en la penitencia y la conversión, en la Semana Santa, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y en otras fiestas litúrgicas,
en la celebración del acontecimiento específico. Es importante escuchar con atención las lecturas en la Eucaristía y la misa y meditar sobre ellas y tratar de aplicarlas a nuestra vida. Nos invitan a reflexionar sobre la palabra de Dios y a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Además, las lecturas nos preparan para escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es la culminación de la liturgia de la palabra. Contiene las enseñanzas y las acciones de Jesús, y Jesús es el Verbo encarnado. En resumen, las lecturas en la Eucaristía y la misa son una parte esencial de la liturgia y nos ofrecen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre ella y aplicarla a nuestra vida. Son una fuente de enseñanza y guía espiritual y alimento para nuestra vida de fe. Escuchar con atención las lecturas y meditar sobre ellas nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana. Las lecturas que recomiendo. Como les recomiendo esto, quiero que en realidad pongan atención y se acostumbren a leer, no solamente a escuchar. Entonces, voy a hacerles algunas recomendaciones generales sobre las lecturas recomendadas en la liturgia católica. Voy a ofrecerles pautas que son generales sobre las lecturas recomendadas en la liturgia católica. Es importante que les haga esa aclaración porque ustedes son libres. Ustedes sabrán qué quieren hacer, qué quieren leer o qué no quieren hacer. Esto es una enseñanza, pero ustedes sabrán si lo toman o lo dejan. Yo siempre les he dicho, lo que te sirva, tómalo, lo que no, deséchalo. Las lecturas del Evangelio. El Evangelio es la parte central de las lecturas en la Eucaristía y en la misa, porque contiene las enseñanzas y acciones de Jesús, el Verbo encarnado. Seleccionar lecturas del Evangelio que se relacionen con el tema litúrgico del día o con la temporada litúrgica en la que nos encontremos es una buena práctica. Por ejemplo, durante el tiempo del Adviento se pueden seleccionar lecturas del Evangelio que hablen de la venida de Jesús y su preparación durante la Cuaresma. Pueden seleccionar lecturas que se enfoquen en la penitencia y en la conversión, y así sucesivamente. Lecturas del Antiguo Testamento. Las lecturas del Antiguo Testamento también son importantes en la liturgia católica porque revelan la preparación a la promesa de la venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Se pueden seleccionar lecturas del Antiguo Testamento que se relacionen con el tema litúrgico del día o con el mensaje del Evangelio y que ayuden a profundizar en la comprensión del plan de la salvación de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Lecturas de las cartas de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento también son una fuente rica de enseñanzas y exhortaciones para los fieles, y se pueden seleccionar lecturas de las cartas de los apóstoles que se relacionen con el tema litúrgico del día y que ofrezcan consejos prácticos para la vida cristiana y que ayuden a los fieles a crecer en su fe y en su relación con Dios y con los demás. Lecturas del Salterio. El Salterio es el libro de los Salmos en la Sagrada Escritura y es una parte integral de la liturgia católica. Los salmos son oraciones poéticas y profundas que expresan una variedad de emociones y sentimientos humanos y que son una fuente de inspiración y consuelo para los fieles. Se pueden seleccionar salmos que se relacionen con el tema litúrgico del día y que ayuden a los fieles a expresar su alabanza, su gratitud y su arrepentimiento o su súplica a Dios. Es importante tener en cuenta las directrices litúrgicas de la Iglesia y seguir las lecturas asignadas para cada día del año litúrgico según el leccionario correspondiente a tu localidad o diócesis. Esas lecturas son seleccionadas cuidadosamente por la Iglesia para ofrecer una riqueza y coherencia en la liturgia y en la enseñanza de la fe católica. Consultar un misal o una guía litúrgica confiable es una buena manera de acceder a las lecturas recomendadas para cada día. Los libros que te recomiendo para que conozcas, bueno, pues el conocimiento de la Eucaristía y la misa es un tema muy amplio, es un tema profundo en la teología católica. Por eso es que los libros que te recomiendo para que conozcas, te los presento como sugerencias de libros,
Estos pueden ayudarte a profundizar en este tema, pero este tema es bastante largo. Ya te he dicho algunos libros de estos, así que si lo vuelvo a repetir, espero que no te fastidie, porque como les he dicho en varias cápsulas, no todos los libros valen la pena, y los que sí valen la pena, sí son muchos, pero a la vez no. Y también, si ustedes pueden sugerir algún libro que hayan leído que vaya con el tema, bueno, pues adelante. El banquete del Cordero, la Eucaristía y el Apocalipsis de Scott Hahn, ya se los había sugerido. Ese libro explora la conexión entre la Eucaristía y el libro del Apocalipsis, ofreciendo una visión profunda y teológica de la Eucaristía en la Escritura y en la liturgia católica. Scott Hahn es un reconocido teólogo católico y ex protestante convertido al catolicismo, y su obra es conocida por su erudición y claridad. La Cena del Cordero, la Misa, el Cielo en la Tierra, también de Scott Hahn. Es otro libro de este autor, Scott Hahn, en el cual explora la liturgia de la misa y su significado teológico. Proporciona una comprensión detallada de los elementos litúrgicos de la misa y cómo estos encuentran su raíz en la escritura y en la tradición de la Iglesia. La Santa Misa, de San Juan Pablo II. Ese libro es una recopilación de las catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre la Sagrada Eucaristía y la Misa, que son impartidas y que fueron impartidas durante sus audiencias generales en el Vaticano. Esto ofrece una reflexión profunda sobre la importancia y el significado de la misa en la vida de todo creyente en la Iglesia. La misa explicada paso a paso, de Jesús Ortal. Ese libro ofrece una explicación detallada y paso a paso de la liturgia de la misa, incluyendo su historia, simbolismo, oraciones y gestos. Es una guía práctica para entender la estructura y el contenido de la misa, y puede ser útil para aquellos que quieren profundizar en su comprensión de la liturgia. La Eucaristía, misterio de fe, fuente de vida, de José Román Flecha Andrés. Este libro ofrece una visión completa y comprensible de la Eucaristía, abordando su dimensión teológica, litúrgica, espiritual y pastoral. Proporciona una explicación detallada de la historia, significado y práctica de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Los milagros eucarísticos, verdades y leyendas, de Joan Carroll Cruz. Ese libro examina los diversos milagros eucarísticos que se han registrado en la historia de la Iglesia Católica, proporcionando una visión histórica y teológica de esos eventos, y ofrece una perspectiva interesante sobre la Eucaristía como un misterio de fe que trasciende a la razón humana. Estas son solo algunos de los ejemplos de los libros recomendados para conocer más sobre la Sagrada Eucaristía y la Misa. En la teología católica es importante recordar que la comprensión de estos temas puede requerir de un estudio profundo y de una reflexión personal, y que siempre es recomendable que acudas a fuentes confiables y autorizadas en la enseñanza de la Iglesia Católica. Ahora les hablaré un poco sobre el poema del hombre Dios. El poema del hombre Dios es una obra escrita por María Valtorta, una mística y escritora italiana del siglo XX. La obra consta de varios volúmenes que relatan la vida de Jesús según las visiones y revelaciones que María Valtorta afirmó que recibió a lo largo de su vida. Este libro también es aceptado por muchos exorcistas, como el padre José Antonio Fortea, y también el de ilustre memoria, Gabriel Amort, que murió en 2016, y muchísimos otros sacerdotes, porque este libro, aunque en cierta forma puede no ser aceptado por muchos, ha sido comprobado en varias cosas que sí son realmente según se describe, siendo que Mario Valtorta nunca fue a esos lugares y los describe a la perfección, y eso fue constatado incluso por sacerdotes del Vaticano. Es importante que tengas en cuenta que el poema del hombre Dios no es una obra reconocida oficialmente por la Iglesia Católica. Es importante que entiendas la diferencia entre que unos sacerdotes reconozcan que esto es así y que es un milagro de visión y de conocimiento, y
un milagro de conocimiento infuso, y otros que no, porque siempre habrá quienes tengan una opinión y otros otra. Sin embargo, yo, que he leído este libro completamente 7 veces, y que está en el canal para el disfrute de ustedes, te digo que sí que te conviene leerlo porque este libro te cambiará la vida para bien. Y además, no se contradice en nada con la Sagrada Biblia. Si tú lees la Biblia y lees el poema del hombre Dios y lees el libro de Urantia, no habrá religión ni secta que te pueda ver la cara. Entonces, es importante tener en cuenta que el poema del hombre Dios no es una obra reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, aunque ha sido apreciada por algunos lectores por su estilo narrativo y su enfoque detallado de la vida de Jesús. También ha generado controversia y ha sido objeto de debate en el ámbito teológico. Algunos puntos a tener en cuenta sobre el poema del hombre Dios. Así pues, primero, carácter devocional. La obra se presenta como una narración detallada y extensa de la vida de Jesús desde su infancia hasta su ascensión al cielo. Se centra en los aspectos humanos y divinos de la vida de Jesús, su enseñanza, sus milagros y su relación con los discípulos y con otros personajes bíblicos, y también personajes que no aparecen en la Biblia y sucesos que no aparecen en la Biblia. Yo te lo digo, es una aventura que te cambiará la vida. Habla muchísimo y llena muchísimos agujeros que de otra forma no entenderás de la Biblia. Elementos ficticios. Dado que se basa en las visiones y revelaciones de María Valtorta, algunos críticos sostienen que contiene elementos ficticios o especulativos y que no se encuentran en los evangelios canónicos o en la tradición católica. ¿Qué te acabo de decir? Te llena esos agujeros que no están en la Biblia, pero que tienen completo sentido. No es un dogma de fe. Aunque algunos devotos del poema del hombre Dios lo consideran como una revelación divina y una guía espiritual, es importante tener en cuenta que no es una obra reconocida oficialmente por la Iglesia Católica como un dogma de fe o una enseñanza definitiva. Generalmente, un dogma de fe, señores, es cuando el Papa está hablando y habla bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando él habla bajo la influencia del Espíritu Santo, no puede equivocarse. Pero también hay que recordar que el Espíritu Santo respeta la voluntad humana. Entonces, él muestra las facetas. Si tú las quieres entender o no las quieres entender, o las quieres aceptar o no las quieres aceptar, es cosa tuya. El Espíritu Santo te va a respetar. Entonces, recuerden que en la Escritura está dicho, Cristo le dice a sus discípulos y a sus apóstoles, mucho hay que yo les tengo que decir, pero todavía no lo pueden entender. Sin embargo, con el paso del tiempo, vendrá el Paráclito, y él tomará de lo mío y se los hará entender. Discernimiento y prudencia. Debido a la controversia y a la falta de reconocimiento oficial por parte de la Iglesia, se recomienda leer el poema del hombre Dios con discernimiento y prudencia, comparándolo siempre con las enseñanzas y la tradición católica y consultando fuentes autorizadas en caso de que se tenga dudas o preguntas. ¿Cuáles son esas fuentes autorizadas, señores? Sacerdotes preparados, seglares preparados, director espiritual. Oración, ayuno, caridad y penitencia. Siempre se los digo. En caso de que estés interesado en leer el poema del hombre Dios u otras obras similares, es importante que recuerdes que estas obras se consideran de un carácter privado y que no forman parte del depósito de la fe de la Iglesia Católica. Por lo tanto, se recomienda que las leas con una actitud crítica y con discernimiento, y que no las tomes como una doctrina oficial o dogma de fe. Además, existen otras obras literarias y teológicas que son ampliamente reconocidas y recomendadas por la Iglesia Católica para profundizar en el conocimiento de la fe cristiana. Algunas de esas lecturas recomendadas te las pongo a continuación. La Biblia. La Sagrada Escritura es la fuente primordial de la fe cristiana y contiene los relatos y enseñanzas fundamentales de la vida de Jesús y la historia de la salvación. Cierto, pero con un montón de agujeros. Yo siempre digo que la Biblia es un muy grande índice.
pero necesitas otras lecturas para complementar tu fe, porque incluso los teólogos no se ponen de acuerdo en los significados de Cristo. Y si Satanás es tan bueno para crear falacia, ¿tú no crees que Dios se manifieste en sus dogmas y en su poder y en todos los místicos que ha enviado para darnos una enseñanza? Recuerda siempre que la Iglesia tarda a veces muchísimos años en tomar una postura, pero eso no significa que el Espíritu Santo tenga que esperar a que la Iglesia tome una postura determinada, porque puede ser que para que cuando eso pase, tú ya estés muerto. Créeme, no esperes a que la Iglesia acepte algo si ese algo sirve para que tú como persona puedas mejorar en tu vida. Y esa es mi opinión, porque yo he leído ese libro y te digo que no se contradice en nada con la Sagrada Escritura. Antes bien, la santifica, la dignifica y la completa. Y glorifica a Dios porque no hace otra cosa que explicarte plenamente cómo Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Catecismo de la Iglesia Católica. Es un compendio oficial de la doctrina católica que proporciona una visión completa y sistemática de la fe y de la moral católica. Obras de los padres de la Iglesia. Los escritos de los padres de la Iglesia, como San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, entre otros, son considerados como fuentes importantes para comprender la teología y la espiritualidad cristiana. Obras de santos y de teólogos reconocidos. Hay una gran cantidad de obras de santos y teólogos reconocidos en la tradición católica que ofrecen profundas reflexiones sobre la fe, la vida espiritual, la liturgia y otros temas relacionados con la Eucaristía y con la vida cristiana. Al seleccionar lecturas para profundizar en el conocimiento de la fe católica, es importante buscar fuentes autorizadas reconocidas y en armonía con la enseñanza oficial de la Iglesia. Consultar con un director espiritual, un sacerdote o un teólogo puede ser útil para recibir orientación en la selección de lecturas adecuadas y en el discernimiento de la veracidad y la ortodoxia de las obras literarias relacionadas con la fe católica.